Ante todo, muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo encuentro sincrónico de la Unidad Curricular de Educación Musical 1. En esta unidad curricular vamos a abordar todo lo que son los ejes temáticos de el lenguaje musical. Pero quiero empezar este encuentro sincrónico con haciéndonos diferentes interrogantes de por qué es importante fortalecer o desarrollar el lenguaje musical en los niños y niñas de la educación inicial y primaria. Y otra interrogante que debemos hacernos como docentes es cuál es el rol protagónico para fortalecer el área del desarrollo y del lenguaje musical. En primer lugar, debemos conocer diferentes conceptualizaciones. Dentro de ellas tenemos lo que es el lenguaje musical, que para muchos autores lo definen como la forma en que se comunica la música. Como especialidad, estudia los elementos y fundamentos de la música como lenguaje. Recordemos que en los primeros años de escolaridad, el ser humano empieza a fortalecer las áreas de desarrollo. Para ello, les recomiendo revisar lo que es el MOIDI. El MOIDI es el modelo octogonal integrado del desarrollo infantil. Es un texto que se los voy a compartir en estos días al aula virtual con la finalidad de que podamos precisar específicamente en qué edad o en qué meses eh, se pueden aplicar diferentes estrategias que vayan con el desarrollo y la evolución de los niños. Recuerden que el ser humano cuando nace empieza a descubrir el mundo y es importante que nosotros brindemos herramientas innovadoras que permitan fortalecer el lenguaje a través de una audición. Recuerden que hay niños que tienen oído para diferentes interpretaciones de canciones y es acá donde podemos visualizar en un futuro eh, diferentes artistas o músicos en la sociedad actual. Es importante resaltar que el lenguaje musical se clasifica en instrumentales, interpersonales y sistémicos. ¿Con qué finalidad se clasifican estos diferentes lenguajes musicales? La finalidad principal es introducir a los niños y niñas un lenguaje comprensivo como medio para dirigir la especialidad elegida. Recuerde que cada ser humano es un ser individual con capacidades innatas y que nosotros, en la medida de las posibilidades, desarrollamos talentos y diferentes habilidades. Estas habilidades y destrezas lo da o lo connota una dimensión muy importante del ser humano como lo es el hacer. Recordemos que para ser íntegros, el ser humano debe visualizarse en cuatro dimensiones importantes como lo es el ser persona, donde cada persona pues se identifica por sus características o sus diferencias individuales. Por otro lado, tenemos el conocer, que son los diferentes conocimientos previos que ellos o que nosotros vamos adquiriendo en la medida que vamos teniendo contacto con el mundo que nos rodea. Y como tercero, tenemos el hacer, es en el hacer donde desarrollamos diferentes destrezas y habilidades, y el convivir, que es la forma del comportamiento de cada uno de nosotros en los diferentes contextos donde nos encontramos inmersos. Otro dato importante dentro de esta unidad hace referencia a los diferentes elementos que varían según el enfoque de cada arte, pero principalmente coinciden en incluir entre ellos lo que es el ritmo, la melodía,
la armonía, la orquestación, la tesitura y además hay unas cualidades comunes a todos los códigos sonoros. Dentro de ellos, pues podemos citar o mencionar que está la duración, tenemos el tono, tenemos la intensidad y tenemos el timbre. Ellos son importantes, ¿por qué? Porque permiten darle un enfoque principalmente a, a estos elementos que son indispensables. Si uno de estos elementos pues falla, pues no se pudiera tener una buena apreciación de un lenguaje musical, puesto que cada uno tiene sus características o sus elementos importantes que deben ser utilizados para la aplicación del mismo. Debemos hacernos diferentes interrogantes. Dentro de las diferentes interrogantes, podemos empezar por cuál es la importancia que tiene el lenguaje musical para el rol protagónico del docente. La importancia es que permite fundamentalmente el desarrollo de las capacidades relacionadas con la percepción y el reconocimiento de ritmos y de sonidos, pero a su vez permite el desarrollo de capacidades como el canto, la expresión corporal, el movimiento corporal y la utilización de instrumentos musicales. Eh, esta importancia también se debe fomentar en el hogar, puesto que no pueden haber limitaciones en cuanto a la adquisición de nuevos aprendizajes de los niños y niñas y principalmente en esta conceptualización tan importante como lo es el lenguaje musical. Cuando hacía referencia a que desarrolla las capacidades como el canto, pues hay niños que son diferentes, manejan diferentes tonos, hay unos que son sopranos, dependiendo si son voz mayor, cada uno de ellos van formando parte de esta orquesta o de este grupo musical, pero esto se va desarrollando en la medida en que la práctica descubre estas capacidades o habilidades en cada uno de estos niños. El movimiento corporal y la expresión corporal también se desarrollan, puesto que es la forma en que el niño y la niña se van presentando van presentando o se van mostrando ante esos son retos o habilidades que se les presenta en la sociedad actual. Hay datos importantes que debemos recordar, como lo es que la primera forma musical se produjo entre los siglos 8 y el siglo 9 y a partir del siglo 8 se comienzan a escribir unos signos encima del texto que imitaban el desplazamiento de los sonidos hacia el género y hacia el agudo. Esos datos curiosos, pues es importante que cada uno de nosotros reconozcamos principalmente la historia o el origen de estas formas musicales. Recordemos que todo viene de- de un origen a la cual pues debemos reconocer y seguir fomentando su implementación de la misma en la sociedad actual. Dentro de las conceptualizaciones de esta unidad, también tenemos lo que es tenemos la escritura musical. Es como un sistema gráfico de representar el sonido en todos sus grados musicales. Las modificaciones de tiempo, intensidad, articulación y matrices que le afectan, así como a las pautas rítmicas y silencios que limitan su intervención. Esta escritura musical es importante porque en la medida en que se va actualizando el tiempo, la misma va adquiriendo otras características particulares que las hacen diferentes o iguales
a las que ya están preestablecidas. También se puede afirmar que la escritura musical, la más antigua que se conoce, surgió en la antigua Mesopotamia. Es la tierra entre los ríos Tigris y y Eufrates. Esta tierra es la que ahora forma parte de Irak y de Sira. Mesopotamia fue lugar de numerosos pueblos en la antigüedad. Un dato importante que debemos también trabajar en el aula cuando estemos desarrollando estas clases participativas. Todo tiene un origen y todo se debe a un porqué y a un para qué. Cabe destacar que esta escritura musical contiene diferentes elementos que son notorios dentro de la escritura musical. Dentro de ellos podemos citar lo que es el pentagrama, las figuras musicales, el sonido, los tonos, el timbre y el intervalo. Sin dejar atrás que los signos de la escritura musical son denotados como líneas, barras, claves, figuras y silencios, alteraciones, tiempo y compás, pausas, relación, entre otras rutas o entre otras notas. También es necesario acotar que existen diferentes tipos de géneros, que es lo que cada día se proyecta en la sociedad, como es la música clásica, los blues, la jazz, el soul, el rock, la música metal, la electrónica. Tenemos que saber proyectar este tipo de géneros. En la sociedad actual, para nadie es un secreto que el mundo cambiante ha proyectado más lo que es el reguetón con un mensaje, con mensajes subliminales o mensajes netamente vulgares que forjan conductas no apropiadas en los infantes. Considero que como el rol protagónico de los docentes es insertar estos géneros eh, en cualquier momento de la clase participativa. Recordemos que podemos utilizar estos géneros al inicio de una clase, al desarrollo o al cierre, o en su efecto podemos colocar alguna música de relajación, una música instrumental que permita dar un ambiente consono, un ambiente agradable para que cada uno de los niños y niñas puedan tener una adquisición de nuevos aprendizajes de forma creativa, donde la paz y la tranquilidad reine en cada uno de estos procesos importantes para su formación integral. ¿Qué es lo que se conlleva principalmente cuando desarrollamos el canto y el desarrollo y las habilidades de estos instrumentos musicales? La finalidad de esto es sencillo, que muchos de estos infantes en un futuro pues van a representar las grandes orquestas reconocidas a nivel regional, nacional o internacional. Las orquestas sinfónicas en nuestro estado, si estamos en el estado Táchira o a nivel nacional, son conocidas por su excelencia, por su disciplina y por cada una de estas eh, eh, particularidades que los hace diferentes unas a las otras. Recordemos que una orquesta sinfónica es una orquesta que tiene instrumentos sinfónicos como el viento madera, el viento metal, de percusión y de cuerda. Una orquesta sinfónica tiene generalmente más de 80 músicos en su lista. Sí, es un dato importante porque la formación, recordemos que todo arte debe tener una formación y una dedicación exclusiva. Si nos comprometemos con la formación de estos
eh, de estos niños y niñas en cuanto al toque de algún instrumento musical o al desarrollo del canto, podemos fomentar grandes músicos, como lo vemos. Recordemos que tenemos que fomentar la nueva generación del futuro. La nueva generación del futuro, pues, debe estar basada en niños innovadores, creativos, que vayan de acuerdo a las necesidades del mundo cambiante y del mundo actual. Para esta unidad número 2 se les había solicitado elaborar una infografía. Recordemos que la infografía es una técnica de estudio que nos permite representar tanto gráfico como visualmente datos de interés o datos importantes de cada uno de los ejes temáticos que corresponden a esta unidad número 2. Para esta unidad se había sugerido que pudieran utilizar cualquier recurso tecnológico que esté al alcance de los participantes. De entre ellos sería bueno utilizar Canva, que es totalmente gratis. También tenemos para elaborar las infografías y demás. Hay muchas herramientas que podemos utilizar. El secreto de la infografía es que el contenido y su forma de presentación cumpla con cada una de las características o de los elementos que debe contener la misma, sin dejar atrás que la creatividad es muy importante para su respectiva presentación. Ajá, quisiera ir adelantando algo sobre la unidad número 4, donde vamos a tener una participación en una mini expo cultural que se va a realizar en la sede de la universidad. Paulatinamente estaré colocando cada uno de los criterios o de los lineamientos para participar en esta actividad. Eh, Vamos a dejar algunas interrogantes para que sean analizadas e interpretadas en el medio de las posibilidades de cada uno de nosotros. Dentro de las interrogantes que voy a dejar por acá, tenemos por qué es importante desde los primeros años de escolaridad fomentar el lenguaje musical. También tenemos qué función cumplen cada uno de los elementos principales de la escritura musical. ¿Por qué se considera que la escritura musical es un sistema gráfico de interpretaciones? ¿Por qué se considera que la escritura musical es un sistema gráfico de interpretaciones? También, ¿cómo pudiéramos mejorar las presentaciones en un futuro de estas orquestas sinfónicas o qué le pudiéramos cambiar a estas presentaciones? Por ejemplo, hay instrumentos que ahora suenan con la parte eléctrica, pero debemos darle otras proyecciones, puesto que para nadie no es un secreto que los cortes eléctricos cada día se hacen presentes en nuestro día a día. También quiero dejar por acá que cada vez que realicemos una de las diferentes actividades solicitadas, debemos revisar cada uno de los materiales que se adjuntan en nuestra aula virtual y recordar los aspectos o los criterios de evaluación. Sin más nada que decir, estamos en contacto y le deseo éxitos y bendiciones en cada una de las actividades solicitadas para este periodo académico 2023. Feliz tarde.